Hilda Kruger, la espía nazi que sedujo a importantes políticos mexicanos para enviar petróleo de contrabando a Alemania. La alemana logró relacionarse con élites políticas mexicanas, intentó sin mucho éxito ser una estrella de Hollywood, pero al mismo tiempo logró encandilar a altos políticos mexicanos. Hilda Kruger no solo fue actriz, también fue una espía que colaboró con los nazis en México, apoyada nada menos que por Joseph Goebbels, el ministro de Adolf Hitler para la ilustración pública y propaganda. Su objetivo no era menor: ayudar a que Alemania tuviera acceso al abundante petróleo mexicano y otros recursos para su plan de invadir la Unión Soviética. Ella era mediocre en actuación, pero sí muy hábil para conquistar a la clase alta de esa época. Pero esta historia no se limita a la belleza de una mujer rubia y hábil para seducir, fallecida hace 30 años. También está vinculada al nacionalismo de un país cuya riqueza en hidrocarburos era boicoteada por Reino Unido y Estados Unidos, y al resentimiento histórico hacia Washington por la invasión de México a mediados del siglo XIX. Nació en 1912 en Colonia, una ciudad del oeste del país, y con algo más de 20 años logró abrirse espacio como actriz. Kruger participó en roles menores o intermedios en Alemania, pero no llegó a destacar demasiado en las reseñas de la época. En la década de los 30 intentó, de forma fallida, consagrarse en la meca del cine comercial estadounidense. Llegó a casarse con influyentes empresarios de Estados Unidos, pero no logró el resultado que esperaba en Hollywood. Además, siempre tuvo presente su deseo de apoyar al Tercer Reich. Era mala actriz y tuvo papeles mediocres. Goebbels la promovió en esa época. Fue a Estados Unidos con su venia para hacer papeles menores, pero luego se decide que su rol era más importante en México. A la actriz le asignaron el papel de patriota en su misión en territorio mexicano, aprovechando su belleza. En México, varios secretarios de Estado, ministros, mantuvieron amistad con Kruger. También conoció a empresarios y a una larga lista de gente influyente. Consiguió favores para el acceso a recursos estratégicos como el mercurio. Así ayudó a que se generara contrabando a favor de Alemania. También pasó informaciones militares sobre los movimientos de Estados Unidos. Entre los múltiples planes del nazismo se encontraba la posibilidad del ingreso a suelo soviético, pero que aquello requería combustible y armas. Y fue por ello, por su relación con los poderosos mexicanos, que Kruger adquirió un rol significativo. La investigación menciona vínculos de diferentes índoles de la alemana con altas autoridades y personajes del empresariado de ese país. Ella llega a México enviada para asegurar el petróleo. Hilda era experta en relaciones públicas y a los mexicanos les encantan las rubias. Se hace la tonta, pero es muy inteligente. Kruger, con la guía de Goebbels, fue logrando de poco a poco favores para el Tercer Reich. Se involucró con altos funcionarios mexicanos porque desde Estados Unidos le facilitaron contactos. Llegó al más alto nivel. A partir de esos contactos, sobre todo con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, imperante en ese entonces, es que consiguió información que sirvió a Alemania para acceder a recursos energéticos y minerales de México. Mientras tanto, otros países productores de minerales de Sudamérica cerraron las conexiones comerciales con los nazis. De hecho, países como Bolivia establecieron precios especiales de sus materias primas, como el estaño, para apoyar a la alianza de países enfrentados con Alemania. ¿Por qué México? Pese a su cercanía geográfica, la Alemania nazi quedó en las antípodas ideológicas de la URSS, y el proyecto de expansión de Hitler incluía tomar posiciones estratégicas en territorio ruso. La Unión Soviética recién se afianzaba como potencia mundial, mientras los nazis evaluaban diferentes formas de expandir su poder geopolítico a lo largo de Europa. Todo ello suena muy alejado del México que vivía los años tardíos de su Revolución Mexicana, la primera del siglo XX en América Latina, y que llevó a la expropiación estatal de los recursos naturales de ese país. Ya venía además de la intervención estadounidense, en la que México perdió una significativa parte de su territorio y marcó hasta ahora a la política mexicana. En 1938, México nacionalizó su petróleo, otro hito para la historia latinoamericana. Sin embargo, el problema inmediato fue el boicot estadounidense y británico a su industria. La famosa expropiación del presidente Lázaro Cárdenas puso a México en la geopolítica, y en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, eso les fue útil a los nazis. El nacionalismo mexicano era toda una bandera que duró hasta la década del 80. Después de la invasión alemana a Polonia, el contrabando energético mexicano se convirtió en estratégico para la Alemania nazi. Es vital para Hitler, fue fundamental para que reforzaran sus fuerzas armadas. Las invasiones posteriores necesitaban una industria bélica y esta se alimentaba en parte desde México. Además del petróleo, el mercurio y el aluminio
no solo se usaban en la generación energética, también sirvieron para la producción de aviones. Después, en 1940, la nación norteamericana se unió a la alianza para derrotar a Hitler como rechazo al ataque de la Armada Imperial japonesa a Pearl Harbor. Goebbels se suicidó en 1945, escondido en un búnker después de envenenar a todos sus hijos. Kruger no llegó más lejos en su carrera y se la recuerda más como agente política que como actriz. Empezó a sufrir en los 50 porque se conocieron las atrocidades de los nazis. Después de los juicios de Nuremberg, sufrió por ser parte de eso. Ella se sintió parte, pese a que no sabía todo lo que pasó de esos crímenes. Muy lejos de las pantallas, falleció en una población pequeña en el norte de Alemania en 1991, y su paso por suelo mexicano todavía es recordado entre las élites mexicanas. En el próximo video profundizaremos sobre los espías nazis en México. No olvides dar like, compartir y comentar. Nos ayuda a seguir creciendo. Gracias.